Bien chicos, muy buenas noches. Hoy vamos a continuar el ejercicio, pero obviamente les voy a explicar de una forma muy resumida lo que hemos hecho ya en clase presencial. Los que se queden en la noche, pues les voy a regalar la planilla del ejercicio. Les voy a más o menos enseñar cómo se hace también esto en Excel. No es nada difícil. Y como ven, es también programable. Ustedes pueden cambiar aquí datos y automáticamente se va a modificar los resultados. No se olviden que estamos aprendiendo matriz de rigidez. Bueno, es como la primera, o sea, para aprender matriz, digo, elementos finitos, ustedes tienen que entender el concepto de matriz de rigidez. Bien, matriz de rigidez es, primero, la parte inicial matemática que nos da el criterio para entender los, ¿cómo le explico? Los pasos de la matriz de rigidez en elementos finitos. La forma que se obtiene la matriz de rigidez es bien importante. Bueno, la forma que les he enseñado en la anterior clase va a ser muy diferente a la forma que se obtiene en los elementos finitos. En el caso que vamos a ver hoy, la matriz de rigidez que ustedes obtendrían haciendo el método de elementos finitos y haciendo el método de matriz de rigidez es exactamente igual. Les va a dar el mismo resultado, ¿no? Si hay tiempito les voy a mitigar. Pero la razón por la que aprendemos nuevamente la matriz de rigidez es para que ustedes entiendan la importancia de por qué tenemos que aprender estos modelamientos, estas estructuras, pero una estructura matricial, ¿no? No estoy hablando de la estructura del suelo ni de la de acá, sino que esta estructura es una forma de organizar números, pero millones de números, para obtener este tipo de resultados, ¿no? Y lo hace de una manera parcialmente lineal, puede hacerlo lineal y no lineal, bueno, la parte no lineal tiene sus facilidades y también sus complicaciones en la parte de modelación, porque no todos los cuerpos que analizamos son lineales o los esfuerzos que analizamos son lineales, pero todas las matrices de rigidez o sea, la fórmula que vamos a obtener, siempre son lineales. ¿Eh? Bien, o sea, para lo que es pregrado, por si acaso. Como les había dicho, este es bueno, tenemos aquí um, ejemplos de mecánica de suelos, de puentes, estructuras ya más grandes, etcétera, donde se van a usar esto. ¿Sí? Estos son diagramas de temperaturas que ya lo hemos visto en el curso de SAP, donde nos indican qué tipo de esfuerzo está pasando acá, y eso es muy parecido a lo que nos han enseñado en mecánica de suelo, ¿no? Que es cómo falla un talud, ¿no? Tiene esta forma, y generalmente eso nosotros sabemos de una forma más general, o sea, de una ecuación más sencilla, por así decirlo. Pero aquí pueden ver, si ustedes modelan muy bien el suelo, ¿sí? Lo cual es muy difícil, pueden ver los esfuerzos que se van acumulando en la plana de falla. Es lo mismo en las vigas. Nosotros estamos acostumbrados a ver pues esta flexión, donde arriba tenemos compresión y abajo tracción, ¿no? En este caso el azul representa lo que es tracción y lo que es el rojo representa compresión. Entonces es algo bien importante entender esa parte, ¿no? Vamos a sentir, por favor. Ya, perdón. Entonces es igual de un puente, ¿no? Um, Hay lugares donde justo en medio de los cables pues van a sufrir más tensión de momento que en la zona de los cables. Ah,
Entonces, perdón, es que estoy con mi compu al lado y me están interrumpiendo ya. Lo que hemos dicho, hemos empezado con lo más básico, ¿no? Con lo que es la relación de carga, desplazamiento y rigidez. Esto hemos aprendido de ciencias y materiales, ¿no? La fuerza es igual a E sobre L, el desplazamiento. Y pues de acá, esta relación de rigidez y su desplazamiento es igual a una fuerza, ¿no? Entonces ya hemos hablado que si tienen P es igual a E, que es el área de la sección transversal, el modo de elasticidad del material, la longitud del elemento por el desplazamiento. Este desplazamiento, pues, si ustedes lo despejan, ¿no? Tiene en función de la fuerza, la longitud, el área, el modo de elasticidad. Es inversamente proporcional a su área, o sea, mientras más área tenga, menos desplazamiento, o sea, va a ser más difícil desplazarlo. Mientras más duro tal vez el material también sea más, como por ejemplo acero o hormigón o madera o cualquier material. Mientras más grande es su modo de elasticidad, que es eh, o sea, propio de cada estructura, ¿sí? O de cada parte de, incluso el mismo hueso humano, la piel humana, tiene su módulo de elasticidad, ¿no? O sea, todo en la naturaleza tiene módulo de elasticidad. Entonces, igual, pero la longitud, ¿no? Mientras más longitud tiene este elemento, pues más fácil se va a estirar. De eso se trata esta ecuación, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es plantear primero qué es qué es lo que estamos analizando y qué es lo que queremos llegar. Generalmente este proceso se le llama método directo, ¿ya? De obtener la matriz de rigidez de forma directa con una deformación unitaria, que es lo que vamos a hacer para todos los ejercicios de lo que nos queda del semestre. Ya lo que es el elementos finitos, ustedes lo van a ver eso en un curso más avanzado, ¿ya? Pero podemos hablar un poco de este análisis también aproximado, ¿ya? La, el alcance de los elementos finitos es realmente infinito a lo que es ingeniería civil. Solo necesitamos un par de elementos finitos para desarrollar toda nuestra teoría, ¿no? También, pero se puede aplicar a elementos finitos de fluidos, y eso es lo que les había dicho el anterior día, pues que esto se puede modelar de una manera muy efectiva, ¿no? Como se modela el viento. Pero esto ya teniendo el modelo matricial, o sea, perdón, ¿qué estoy hablando? El modelo escala. Entonces, como pueden ver, estos colores, ¿sí? Indican ¿cómo digo? La velocidad, ¿no? La velocidad que va pasando. En lo que es edificios, ¿sí? La velocidad siempre implica a más presión, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hacemos al analizar edificios, tenemos que la presión del viento generalmente está en función de la velocidad y unos coeficientes, ¿ya? Y sobre 2, es una energía, pero esto está al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que mientras más velocidad, imagínense estar cuadrado esto, en un pedazo que es el doble, se va a multiplicar, o sea, se va a elevar al cuadrado la presión que tienes dependiendo de dónde está la velocidad. Por eso es que el Burj Khalifa, ¿no ve? Que, que bueno, es el edificio por ahora el más grande del mundo. Tiene que ser muy dinámico para que el viento sea cada vez sea lo menor posible, ¿no? Entonces, importante, ¿ya? Importante, importante. Bien, entonces se puede analizar cosas así, ¿ya? Eso no analizamos en estructuras hiperestáticas ni nada. Eso sería un análisis más de un perfil que está pasando una falla local. Esto generalmente no se analiza en los programas, ¿no? O sea, directamente. Entonces se puede analizar como si fuera una pieza nueva o una pieza muy especial. Podemos decir, ok, aquí puede pasar una falla local, dependiendo de qué tipo de fuerza vas a poner, ¿no? Entonces un diagrama de temperaturas de momentos. Entonces, estas cosas sirven bastante, ¿no? Entonces, tenemos que aprender sí o sí a manejar este proceso.
Entonces, a modo de recordar, les había dicho, la matriz de rigidez, pues son nada más que son ecuaciones que ustedes van a relacionar en función a qué tipo de fuerza está pasando en un elemento. Entonces, es muy importante aclarar que los desplazamientos que vamos a manejar son unitarios para calcular el K. Entonces, vamos a ver cómo relacionamos ecuaciones de algebraicas lineales para tener esto, ¿no? Les había comentado esto ya en clase, que tenemos la fuerza y el desplazamiento. Y si tenemos un desplazamiento unitario, vamos a alcanzar una matriz de rigidez. Y a partir de aquí, ustedes van a tener cualquier fuerza o cualquier desplazamiento. Y por simple regla de 3, por así decirlo, van a poder calcular. Si conocen un desplazamiento, van a calcular una fuerza. Si conocen una fuerza, van a calcular un desplazamiento, ¿no? Entonces, de esa forma es muy sencillo utilizar la matriz de rigidez, pero tenemos que empezar a ver cuál es la matriz de un desplazamiento unitario. Bueno, eso por eso le llaman el método directo. Ya les habíamos hablado que las convención de signos es este de acá, para desarrollar nuestra matriz de rigidez. Positivo anterior, hacia arriba positivo, hacia la derecha positivo. Tenemos tres, lo que anotamos generalmente, tres nomenclaturas importantes que no se pueden olvidar. Los nodos, los elementos y ¿qué más? No solamente dos. Y obviamente descifrar cuál es el nodo cercano, cuál es el nodo lejano. Entonces el nodo cercano tiene que, tiene que desarrollarlo, ¿sí? En base a cuál es el nodo más pequeño. Y en este caso el 1, como es el más pequeño que 2, se considera el nodo cercano. En muchas nomenclaturas, le había dicho, en muchas nomenclaturas de libros, esto se representa con una flecha, ¿no? Para saber cuál es lejano, cuál es cercano. La flechita indica cuál es el lejano, y donde empieza es el cercano. Eso vamos a usarlo, pero intuitivamente no vamos a utilizar esto, ¿sí? Solamente vamos a decir que este es el cercano y este es el lejano. Ahí muere. Los ejes locales, igual. Muy importante reconocer si es que va a ir la deformación solamente en el lado longitudinal. Hemos dicho desde ahora que el lado longitudinal siempre va a ser en el lado X, ¿ya? Siempre, siempre, siempre. En este caso el eje local, como el eje global, que es de referencia, pueden coincidir, que es el ejemplo que hemos hecho. Lo que vamos a hacer en la siguiente clase, ¿qué pasa cuando este eje local pues ya tiene un ángulo de inclinación, ¿no? Entonces eso ya es otra cosa. ¿Qué pasa cuando tenemos tres? Que ya no están ni uno paralelo pues al eje global, ¿no? Entonces, hemos empezado con la barra uniaxial, ¿no? Porque en realidad las estructuras que tenemos, ¿ya? Cada estructura tiene su nombre por la forma que se deforman, ¿no? La barra uniaxial, cerchas, vigas, pórticos, etc. Entonces, las barras uniaxiales, que es lo que vamos a hacer hoy, les voy a arreglar la planilla, etc. Se tratan primero de buscar cómo calcular la matriz de rigidez, ¿no? Eso es lo que hemos descifrado en clase. Con un desplazamiento unitario, tanto para lo que pasa en una barra axial. Y esto solamente se puede acortar o alargar, ya sea por compresión o por tracción. Bien, entonces como el eje local, que el eje local desde ahora va a ser solamente positivo en el lado X, ¿ya? Solo se puede formar en esa línea, ¿de cuenta? O puede ir ahí o puede ir ahí, nada más. Ese es su grado de libertad. Pues decimos que solo tiene un grado de libertad. ¿Está bien? Ahora, lo que hemos hecho en clases era, pues, ver cómo esta matriz, bueno, cómo se desarrolla la matriz en base a relaciones lineales, ¿no ve? Ahora, si completamos la forma que hemos dicho en clase, el 1 y el 2, que son los ejes locales, van a representar la movilidad del nodo que va a obtener la información. Hemos dicho, estos noditos es como que tienen la información de todo el elemento, ¿ya? Y lo que nos queda en el elemento es la longitud de este dato, ¿no? Pero acá en los nodos van a estar la información de la fuerza, la información del desplazamiento, la información de la rigidez, etc. Bueno,
Les he dicho, nos queda dos desplazamientos unitarios en base a los dos casos que puede haber en una barra axial, que esto era compresión y tracción. Entonces, si la fuerza, como hemos dicho, es igual a AE sobre L por el desplazamiento, si esto es unitario, la fuerza es igual a E sobre L, ¿no? Para que haya un desplazamiento acá, una fuerza acá, y para que haya una fuerza acá, tiene que haber una fuerza igual y opuesta, para que esto esté en equilibrio. Y esta fuerza igual a opuesta es igual a E sobre L. Entonces ya nos da, porque esta parte es unitaria, como les había comentado. Lo mismo pasa en la tracción. Del lado positivo se desplaza esto, y tenemos igual la fuerza AE sobre L, y en el otro lado AE sobre L. ¿Qué les he dicho de la convención de signos? Derecha positivo, izquierda negativo, ¿no? Entonces, relacionando, ¿qué está pasando en este caso 1? ¿Sí? Donde hay un desplazamiento en el eje local 1, bueno, en este nodo, que como les había dicho, los ejes locales nos tienen la información de desplazamiento, fuerza y propiedades materiales. Entonces la fuerza en el eje local 1 es igual a E por el desplazamiento local 1. Y la fuerza que está como reaccionando es igual, pero opuesta porque se va a la izquierda, ¿no? Y por tanto negativo. Y eso pasa en el caso 1. ¿Ok? Aquí, un segundito. A ver, caso 1, caso 1, caso 2, caso 2, P1, P1, P2. Ya, es igual el mismo error que hemos tenido en clase. Un segundito, voy a buscar mi lapicero. Esto está mal. Esto pasa en el desplazamiento 1, ¿no? En esta fuerza. Por este desplazamiento en el eje local 1. Esto está haciendo referencia a estos numeritos al eje local, ¿no? Este es en el eje local 2, la fuerza en 2, que es igual a la fuerza en 1 por el desplazamiento que está pasando en 1. En cambio, en el caso 2, donde está pasando aquí la fuerza en el eje local 2, el eje local, sí, en el 1 y el 2 está pasando el desplazamiento en el eje local 2. ¿Sí? Ustedes, ahora, igualan esta fuerza, ahora sí vamos a tener lo que teníamos acá. La fuerza local en 1, ¿sí? O sea, relacionando estos dos comportamientos, tenemos esto. Y igual, la fuerza local 2, tenemos estos comportamientos acá. Tal cual. Estamos poniendo esto acá y esto acá. Una parte lineal se puede transformar a una parte matricial. Muy sencillo, ya les había dicho. Lo ordenan esto como variables. Imagínense que esto fuera X, esto fuera Y. Los constantes que van a ser estos, 4. Y el resultado. Entonces, igual si queremos llevar esto a esto, es igual muy sencillito. Es multiplicar toda esta fila por esta columna, ¿no? Esto por esto, más esto por esto, nos va a dar esto. Y aquí nosotros vemos la matriz de rigidez para un desplazamiento unitario, ¿no? Esa es la matriz de rigidez de una barra axial. Bien. Entonces, este es ya, bueno, factorizando el A sobre L, 1 menos 1, 1 menos 1, 1, pues donde ya tienen que describir que aquí está el I y el J, ¿no? Que es las coordenadas del eje local y, perdón, cuál es el nodo cercano y cuál es el nodo lejano del elemento, ¿no? Porque recuerden que esto es un elemento donde tiene un nodo cercano y un nodo lejano. Es importante dato donde tiene que ir el I y el J, ¿no? En este lado y este lado. Listo, entonces eso era un examen de mesa que hemos dicho que pues era una barra uniaxial que solamente se estaba comportando, solamente se estaba deformando en esta dirección. Y acuérdense que les había dicho que todo tiene que estar en las mismas unidades. El examen les decía que esto era acero, madera,
centímetros cuadrados y aquí están las distancias en metros, ¿no? Entonces todo tenemos que transformar a las mismas unidades. Metros. El modo de elasticidad del acero, 2 por 10 a la 10, kilogramos fuerza metro cuadrado. La de la madera, 7.4, 10 por 10 a la 8 para un tipo C. Ya se ha explicado eso. Y igual del acero acá, ¿no? Había que llevar todo esto como modelamiento de elementos finitos que tienen barras y longitud y nodos, ¿no? Entonces empezamos a numerar en el 1, 2, 3 y 4 los ejes locales que van a describir la información, nuevamente repito, que va siempre en el lado positivo, ¿ya? 3 y 4. Cada nodito tiene un grado de libertad. Había que calcular la matriz de rigidez de cada elemento, como en este elemento 1, tiene pues el eje local, perdón, el eje cercano como 1 y el eje lejano 2. Entonces el eje local cercano va a ser este y el eje lejano va a ser este acá, ¿no ve? Lo mismo para el elemento 2. Este va a ser el I y este va a ser el J. Como pueden ver aquí está 2, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2, ¿no ve? Para el elemento 1, para el elemento 2 y para el elemento 3 obviamente debería ser 3, 4, tal cual. Y acá el área, ¿no? O sea, reemplazamos los datos de área, elasticidad y longitud para cada uno de estos. ¿No ve? Como ejemplo 1. Teníamos el área, si lo vamos a ver, 2 exponente a la menos 4 por esto es el área, ¿no? Como elasticidad por 2 exponente a la 10 dividido entre la longitud, que será 4 metros. Entonces 1 por 10 a la 6. Así. Debemos calcular en clase, ¿no? Para cada elemento, su matriz de rigidez, pues todo tiene 1 menos 1 menos 1, pero el A sobre L va a ser diferente. Eso lo habíamos dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene diferente área y diferente longitud. Eso define tu matriz de rigidez. En este caso, mientras más grande sea esto, pues es más rígido y más duro, por así decirlo. Aquí teníamos 2 por 10 a la menos 4, aquí tenemos 1 punto por 10 a la menos 4 y a 0. Entonces tiene menos área. Eso tiene más área. Este elemento tiene más área que acá, ¿verdad? Entonces, obviamente este elemento va a ser un poco más rígido que este. Ahora, hemos dicho que queremos ensamblar toda esta estructura. Entonces, para ensamblarla, tenemos que ponerlo todo al mismo sistema de ejes, ¿no? Ejes locales, ejes globales. Entonces, una forma de ver qué tamaño es la matriz de rigidez de toda esa estructura, en una ecuación muy simple. Número de nodos, pues grado de libertad, o ejes locales, o número de ejes locales. 4 nodos, un grado de libertad, 4 por 1, 4. Entonces, su matriz de rigidez, 4 por 4. O contar cuántos ejes locales hay, 4. Listo, entonces son 4 por 4. Se ve así la matriz de rigidez. Y tenemos acá pues el multiplicar, o sea, hay que sumar básicamente estos tres, ¿sí? Ensamblar, que es la palabra exacta. Y nos va a servir esto como las coordenadas, ¿no? O sea, esto, 1, 2, 1, 2, quiere decir que 1, 2, 1, 2 va a ser de acá. ¿Ok? Aquí está el otro, 2, 3, y aquí está el otro, 3, 4. ¿Dónde es el punto de unión? Aquí y aquí. Del elemento 1 y del elemento 2. Entonces, eso hay que sumar, por eso está en rojo, ¿no? Del elemento 2 era 0.493 y del elemento 1 era 1. En este lado entonces se ha sumado 1.493. Para el elemento 2 era 0.493 y el elemento 3 era 0.48. Entonces suman estos dos, es 0.973. Solamente hay que rellenar estos datos aquí, como un sistema de coordenadas. Nuevamente el 3, 4 y el 3, 4 se ve aquí, ¿no? Y este es el punto de unión con el elemento 2. Y siempre va a haber puntos de uniones si es que se unen los nodos, o sea, valga la redundancia.
Este punto de unión va a ser entre este y este, ¿no? Entonces el punto común en que van a tener es el eje local 3. Por eso aquí en el eje local 3 aquí se une, ¿no? Igual, acá en el elemento 2, pero en el eje local 2, es el punto de unión entre el elemento 2 y el elemento 1, ¿no? Entonces, justamente ahí va a estar el punto de unión. Ahora, el vector fuerzas es lo que sabemos, lo que no sabemos, ya hemos dicho eso. R1, bueno, lo que sabemos en realidad son las fuerzas que nos dan, ¿no? Las fuercitas, que tienen valores, tienen direcciones. Si es derecha positivo, izquierda negativo. Lo que no sabemos son las reacciones, ¿no? Que son incógnitas. Entonces lo voy a dejar como incógnita, R1 y R4. Y las fuerzas, pues con sus signos y sus valores. Los desplazamientos, como sé que son apoyos, los apoyos no se mueven, ¿no ven? Entonces, 0. Tanto en 1 y en 4. Y yo no sé los desplazamientos de acá, y el 2 y el 3, así que también lo mantengo como incógnita. Entonces, esto estamos ensamblando toda la matriz de rigidez, el vector fuerzas y lo que sería el vector desplazamientos. Se junta todo, tal cual, ¿no? El vector fuerzas, vector desplazamientos, matriz de rigidez. Y me interesa como que separar los que podría sacar, podría calcular indirectamente o directamente con un sistema de ecuaciones. Se ha dicho que esto se puede transformar fácilmente a un sistema algebraico, que es, si esta es la matriz de rigidez, toda esta fila por toda esta columna. Toda esta fila por toda esta columna. Y ya voy a tener una equivalencia de algebraica, ¿no? Entonces, hacen eso. 700 es igual a todo esto por esto. Pero aquí tengo 0 y 0, así que solamente tengo esos dos. Tal cual, tengo esto por esto, así que igual tengo estos ceros que se van. Solo tengo estos dos, igual que tengo otro 0. Solo me queda, a ver, perdón, aquí, estos dos. Estos dos que yo sé, por si acaso. Solo sé esos dos. Entonces solo de acá y de acá, ¿no? Por todo esto. Entonces va a ser 0.493 por D2. O sea, 0 por 0 primero. 0.973 por D3. 0.48 negativo por 0. Entonces esto con esto se va a 0. Y tenemos la otra relación, que eso es igual a menos 900. Así que ya tenemos dos incógnitas y tenemos dos ecuaciones. Entonces fácilmente lo podrían calcular, ¿no? Y como los datos hemos puesto en metros, entonces nos tiene que salir en metros. Y va a salir chiquito. La reacción es lo mismo. Si ustedes ya tienen este desplazamiento, obviamente van a hacer exactamente lo mismo para el R1. R1 es igual a toda esta fila por toda esta columna. Así que multiplican esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. Como solo tengo valores aquí, sería menos 1 por D2. Lo que hemos hecho acá. Ahí. A ver. No más atrás. Entonces ahí tenemos las reacciones. Y eso lo hemos sacado en clases. Lo que nos faltaba hoy eran los esfuerzos internos, ¿no? Y pues los esfuerzos internos me dicen qué tipo pues, de fuerza están siendo em, contempladas en esta estructura, ¿no? De la estructura está hablando de la unión de acero, madera y el otro pedazo de acero. Entonces, ustedes me dirán, ¿cuáles? O sea, ya sé las reacciones, ya sé los desplazamientos. ¿Cómo, o sea, ¿cómo para qué me sirve, no? Saber si está compresión, tensión. Entonces, es donde tienen que, pues, ver ustedes, ¿sí? ¿Cuál es la... Uno te sirve para diseño. ¿Para diseño de qué? De los elementos estructurales, ¿no? Digamos, si yo quiero saber cuánta es la fuerza que va a ir acá o acá, pues yo tengo que saber
si está siendo sometido a compresión o tracción este elemento. ¿Y cuánto es ese elemento para que yo después lo diseñe? ¿No? Yo tengo que diseñar ese elemento. Entonces, yo lo tengo que diseñar, ese elemento, ¿en base a qué? Ya, en base igual a la teoría matricial. Entonces, me voy a ir al primer concepto que les había enseñado, que es igual a una fuerza, es igual a la rigidez por desplazamiento. Eso no se van a olvidar. Nunca, ¿ya? Nunca se me olvida esto. Pero les he dicho que los primera clase igual los primas, quiere decir que son ejes locales. Quiere decir que digamos, el elemento está volando por ahí. ¿Sí? En cualquier referencia. Aquí este es su eje local. X prima. Entonces me refiero a que aquí puede haber un 1' y 2'. Ay, perdón. 2'. En este nodo, en este nodo. Bien, eso quiere decir esto. Entonces yo recuerdo esta relación para lo que es mi elemento. Solamente el elemento 1. Entonces en el elemento 1 solo tengo dos vectores, ¿sí? El 1 y el 2, nada más. Entonces, si ustedes se fijan acá, si la fuerza solamente tiene uno y vector, o sea, un vector, dos vectores, ¿sí? ¿Cuál es la fuerza local? Es lo que quiero saber. Fuerza local 1, fuerza local 2. Yo no sé ahorita esto. Lo único que sé es de una forma general. O sea, la reacción en 1, el 2, el 3 y el 4. Pero yo no sé cuánto está pasando localmente. ¿Ya? En teoría, como tiene que todos los elementos tienen que estar en equilibrio, en teoría el F1 y el F2 deberían ser iguales. Siempre. ¿Ya? Entonces esta fuerza es igual a la matriz de rigidez, que nuevamente está en 1, 2. Y este igual es 1 menos 1 menos 1, 1. Multiplicado por el AE sobre L. ¿No? Y el AE sobre L que hemos calculado para el elemento 1 era 1 por 10 a la 6. ¿No? Listo. Y esto pues está seguido, ¿ya? De los ejes, oh, perdón, del vector, ¿qué? Desplazamiento. Y este desplazamiento pues ya lo hemos calculado. En realidad tenemos aquí en teoría D1 y D2. ¿Cuánto es D1 y D2? Sabemos que D1 tiene que ser 0, porque aquí hay un apoyo. ¿Vale? Y D2 lo hemos calculado acá. Aquí está, ¿no? 1.94 por ahí sale menos 4. Entonces, lo voy a borrar esto. Voy a decir que esto es 0. Desplazamiento 1 que yo conozco y el 2. 0.96 por 10 a la menos 4. ¿Vale? ¿Listo? Entonces, si ustedes hacen aquí igual una solución algebraica, esto y esto por esto, que van a tener igual a una fuerza. O sea, F1, ¿ya? 1 por 0, 0. Más, voy a anotar aquí siempre, 0. Más menos 1 por 1.96 por 1 por 10 a la 6. ¿Cuánto nos da? Aquí nos da, miren, 1 exponente a la 6 por 1.96 exponente a la menos 4. 196. Esto va a ser 196. Esto es menos menos. Listo. Pues esto es una operación por si acaso. 1 por 0, o sea, yo estoy en la segunda fila, 0. Más, porque tengo otro, más 1 por 1.96 por 10 a la 6. Entonces, va a ser exactamente igual, pero positivo. Entonces esto va a ser igual a menos 196 y 196.
¿Cuánto tenemos acá? Es eso, tal cual. ¿Qué quiere decir? Que si respetamos los signos, ¿sí? En el eje local 1 está pasando 196 hacia la izquierda y 196 positivo porque está yendo a la derecha. ¿Ya? Perdón. Si es positivo, esto está yendo a la derecha. Y como son iguales, fíjense la fuerza que va a producir en el elemento va a ser en el sentido. En el sentido, lo estás tirando, ¿no? Entonces, por ende ahí, tracción. ¿Entiendes? No sé si hasta hay una pregunta, porque esto es algo ya nuevo. ¿Se entiende esta parte? No sé si alguien tiene una duda. ¿Está bien? Ya. Lo mismo hacemos para el elemento 2. El elemento 2 es igual. La fuerza local 2. Se lo puedo hacer con un lapicero. Fuerza local 2 F1 es igual a qué? A la matriz de rigidez, ¿no ve? Que era esto, pues 1 menos 1 menos 1. Perdón, ¿qué estoy haciendo acá? 3. Prima. El eje que arribita ser 2 y 3, ¿no? Ya está. Y esto era multiplicado por esta más arribita. Hemos dicho que es 0.493 por 10 a la 6. Y por último, el desplazamiento en D2 y D3. ¿Vale? Veríamos allá las fuerzas acá, aquí arribita. Entonces yo reemplazo, ¿no? Ya. Entonces 1,96 por 10 a la menos 4 y menos 8,25 por 10 a la menos 4. Listo. Si yo multiplico, es bien sencillo. Yo voy a multiplicar, ¿qué cosa? Toda esta fila por esta columna. Y muere. ¿No ve? 0, entonces yo sumo 0.9493 de la 6 por 1.96 exponente a la menos 4. Un cacho. Ya, más, en este caso menos 0.493 exponente a la 6 por negativo 8.25 exponente a la menos 4. Listo, ahí tengo el valor. ¿Está bien? Allá. Solamente de esa multiplicación sale 503. Ahora me falta multiplicar esto por eso también, ¿no? En ese caso voy a tener lo mismo. Aquí empiezo con menos 1, sería menos 0.493 exponente a la 6. Ya, este por este. Por 0.96 exponente a la menos 4. Más 0.493 exponente a la 6 por menos 8.25 exponente a la menos 4. 503 negativo. Entonces sale como esperábamos, ¿no? De la fuerza local 2 y la fuerza local 3 es igual. 503 punto. ¿Quién me dice a qué tipo de esfuerzo está siendo sometido el elemento 2?
porque este es el elemento 2. 2 y 3. Vamos a poner aquí elemento 2. Ustedes agarran aquí el elemento, unito en el otro. Entonces, este eje local 2 está yendo positivo, ¿verdad? Y este negativo. El eje local 3, porque este es el 2, este es el 3. Listo. ¿Qué tipo de esfuerzos? ¿Está acá? Pueden escribir también, pues. Acá. ¿Qué tipo de esfuerzos? ¿Están ahí? ¿Nadie? Bien. Bueno, por la gráfica, sí, es compresión, ¿verdad? Que está yendo así y esto está yendo acá. Listo. Entonces lo mismo hacemos para el elemento 3, pues, ¿ya? Exactamente igual. La fuerza, hacemos el mismo cálculo, bueno, y ya nos da la fuerza, ¿está bien? En este caso nos ha dado tracción. Ambos fuerzas iguales, ambas fuerzas iguales, ambas fuerzas iguales. Aquí tenemos tracción, compresión, tracción. Los resultados, entonces acá. Estas son sus reacciones, o sea, esta es ya la parte última, ¿no? Esfuerzos internos. Tengo que ver las direcciones y qué tipo de esfuerzos están hallando. Esta sería como la tabla de resúmenes, ¿no? Donde tenemos la reacción 1, o sea, cuánto es tu reacción acá, negativo 196, 396 en el sentido. Aquí tenemos la fuerza aplicada. ¿Sí? Y si ustedes suman todo esto, debería dar igual a 0, que sí les va a dar. Después, el desplazamiento en el nodo 2, el nodo 3 también, y los esfuerzos internos, ¿no? Así está sometido a tracción, compresión, tracción. Y acaba el examen. Entonces, todo eso es parte de un examen. Bastante sencillito. A modo de practicar, les voy a arreglar la planilla. Ya, para que ustedes sepan cómo se programa. La verdad es muy sencillo igual aprender el Excel para poder hacer matrices. ¿Sí? En este caso, ustedes podrían calcular también la matriz haciendo, o sea, operaciones matriciales. Quiere decir, yo no utilizo mucha álgebra en el Excel, más utiliza matrices, que es más fácil calcular eso. Digamos, si ustedes hubieran querido calcular el d 2 y el d 3, tienen un vector fuerza de dos noditos. Digamos que tienen estos 700 y 900, ¿no? Esto es igual a este valor de acá. A ver, vamos a ver. 14933 menos 493.3. Esto se repite, ¿no? Menos 493. Ya. De 2 y de 3. ¿Esto cómo lo despejan? Pues esta matriz que yo le voy a llamar F, digo este vector, la matriz de acá, y esto va a ser el D, ¿no? Ustedes podrían despejar D de esta forma. ¿Vale? La inversa de esto, que sería la inversa por F, es igual a la inversa siempre del lado izquierdo, ¿vale? Por esto. Y esto está multiplicado también por vector D. ¿Vale? Entonces C1, entonces tienen que el D es igual a menos 1 por la inversa de esto por el vector de esto nos va a dar el resultado.
Y eso se puede hallar muy fácilmente en el programa. Si yo quiero hallar la inversa de estos dos valores, bueno, de estos dos em, casillas cuadradas, que es una matriz, em, o sea, la matriz inversa de eso, lo único que hago es esto. Agarro los cuatro valorcitos, voy a poner acá, ahí está, los cuatro valores, y pongo un igual, ya, digo, matriz inversa, sí, aquí está, ah, y selecciono los cuatro de acá. Ahora es importante, los cierran y apretan Control, Shift y Enter. Entonces va a aparecer la matriz inversa de estos cuatro de acá. Se ha apretado el Control, el Shift después y después el Enter. Una vez que apretan estos cuatro. Esto ya es un vector. Fíjense, si quieren borrar uno no se puede porque esto es una matriz. No pueden borrar solamente uno. Y esto es una matriz inversa. Yo tengo desplazamiento, digo, en este caso tenía 700 y 900, ¿no? Entonces, recordando lo que teníamos, era igual a K inversa por F. Entonces era esto inverso por esto, ¿no? Si ustedes quieren multiplicar matrices, es esto, igual MM, multiplicar matrices, esto, inversa, coma, vector de acá. Cerramos, Control Shift Enter, y tal cual. Nos sale el mismo valor, ¿no? Aquí está con más, menos decimales. Sería lo mismo, la verdad. Sale exactamente lo mismo. ¿Vale? Es la forma, generalmente lo que hacen los programas es eso. O sea, calcular nosotros esto a mano es muy difícil, ¿no? En cambio, en la computadora lo hace inmediato. Por eso es que este método es más computacional. Esto lo podemos hacer en su examen con su calculadora Casio tranquilamente, pero la computadora generalmente esto lo hace de una manera mucho más sencilla. ¿Ya? Entonces, de esa forma se calcula. Si ustedes ya tienen los desplazamientos, en teoría, estos dos de acá, ustedes podrían multiplicar toda la matriz K por todo el vector D y les da el vector fuerzas, ¿no? Entonces, fíjense que aquí yo hago eso. Voy a, voy a hacer eso. Tengo 0, tengo el desplazamiento 2 y el desplazamiento 3 y aquí tengo 0. Este sería mi vector de desplazamientos, ¿no ve? Esta es mi matriz de rigidez. Y si quiero, a ver, esto lo voy a borrar. Si quiero multiplicar esto por esto, y voy a poner a ver aquí para que esté más bonito. Esos cuatro, ahí está. Esta es mi matriz de rigidez, mi vector fuerzas. Me multiplico estos dos. Voy a decir mm multiplicar matriz. Todo esto, coma esto. Cierro, control shift enter. Solo ahí tenía que apretar. Voy a volver a hacer ya. Tenía que haber hecho así. Seleccionar los cuatro. M multiplicar esto, coma esto. Control Shift Enter. Ahí está. Incluso les va a salir las fuerzas que ustedes han aplicado, ¿no? Eso es lo interesante de esto. Y les sale igual la reacción en 1 y les sale la reacción en 2, ¿no? Tal cual, exactamente. Bien, entonces sería todo, chicos. Les voy a regalar esta, como les digo, esta planilla. Para que vayan practicando y para que vayan viendo cómo se hace la programación tal vez en Excel. También pueden cambiar datos aquí de modo de practicar. Como les digo, este es un examen de mesa y entrado en un final. Bastante sencillito. Pero siempre vale la pena tener algo así, ¿no? No sé si no hay preguntas, ahí vamos a quedar.